Hola amigos aficionados a la bicicleta, hoy vamos a enseñaros cómo se monta una bicicleta que mandamos normalmente cuando decidís comprarla. Como veréis os vamos a explicar las herramientas que vais a necesitar, herramientas muy simples que podéis encontrarlas en cualquier parte de vuestra casa. Es muy fácil el montaje, solamente pues prestar un poquito de atención y tener un poquito de cuidado a la hora de manipular pues ciertas herramientas que trabajaréis con ellas y será muy fácil el tener que hacerlo así. Bueno, en primer lugar lo que vamos a mostrar va a ser las herramientas que vais a necesitar. Vamos a necesitar para montar la bicicleta que está dentro de esta caja, cuando la recibáis, viene prácticamente montada. No tendréis que ajustar ni cambios delanteros, ni cambios traseros, ni frenos hidráulicos, ni tendréis que centrar ruedas, ni dar presión al neumático, nada. Solamente consiste en formar un poquito de formación para saber qué tornillos hay que poner, apretar, porque si os fijáis en el volumen de la caja no cabría la bicicleta entera, es imposible poder mandarla totalmente entera. Bueno, vamos a mostrar la herramienta. En primer lugar vamos a necesitar un cortalambres, también un cúter pequeño o un utensilio que nos pueda cortar el plástico del precinto. Vamos a necesitar una llave de Allen también y una llave fija 14-15. Con estas 4 herramientas, lo primero que vamos a hacer, para que observéis, va a ser rajar el precinto en el cual viene la caja cuando la vais a recibir. Con mucho cuidado, a la hora de manipular, de no cortarnos, vamos a rajar todo el precinto que vendría alrededor de toda la caja. Lo haríamos así. Una vez cortado, tenemos cuidado con esta herramienta porque es una de las más peligrosas que podemos encontrar. Lo dejamos porque luego nos valdrá. Vamos a abrir la caja y vais a ver cómo os vamos a mandar la bicicleta y cómo vais a tener que montarla. Abrimos, tendréis que tener también cuidado con las pestañas, con las grapas que vienen, porque podéis haceros algún arañazo pequeñito, entonces siempre tener cuidado con ella. Sacamos la bicicleta totalmente. La vais a recibir así, en este embalaje, conforme está, y ahora pues procedemos también a sacar la caja que va en el interior. Aquí vais a recibir también alguna cosita que no se pueden poner porque si no, no cabrían en la bicicleta. Bueno, la dejamos aquí. Retiramos la caja para que no nos estorbe. Y luego lo que hacemos es, con el cortacables, vamos a cortar bien bridas o bien cuerdas, según la mandemos, la operación es la misma. Vamos a cortar en primer lugar para desembalar la rueda que viene pegada a la bicicleta, la rueda delantera. Cortamos las bridas o cuerdas, con cuidado de no cortar otra parte que no corresponda. Seguimos cortando bridas o cuerdas. Y ya tenemos la rueda totalmente desinstalada de la bicicleta. Con cuidado, sacamos aquí, cortamos aquí otra brida que os llegará, conforme está, tenemos todo suelto y tenemos la rueda totalmente desmontada. Bueno, esta rueda vamos a quitarle todos los precintos. Se os mandará con todos los castafaros puestos, no vais a tener que ponerlos. Cortamos estos precintos, también se os mandará también totalmente quitados para que tengáis incluso menos trabajo a la hora de manipular y a la hora de montar y podéis hacerlo más rápido. Aquí vais a ver que encontramos una protección para el disco que se pone para que cuando haya el transporte de la agencia de transportes no pueda sufrir ningún golpe y no se doble el disco. Esto es tan sencillo como quitarlo hacia adelante, no tiene ninguna complicación. Esto lo podéis tirar luego, tampoco nos sirve para nada. Luego vais a ver que en algunos modelos vais a recibirlo con un taponcito. Esto es muy difícil quitarlo con la mano, entonces vamos a dar un truco para que esto pueda salir. Esto es otra protección para no dañar la parte, digamos, de la rosca donde va el muellecito que nos va a servir luego para el cierre de la horquilla. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo quitamos esto? Bueno, fijaros,
Vais a recibir también dentro de la cajita lo que se conoce, cuidado con esto al rajar, no intentamos introducir mucho la cuchilla, aunque tengamos que hacerlo en varias veces. Rajamos con mucho cuidado y vamos a sacar de la caja lo que llamamos el cierre rápido. El cierre rápido es esto, entonces vamos a quitar la tuerca del cierre rápido. Quitamos también los dos muelles que no se pierdan. Y ahora, para poder quitar esa parte, introducimos por el orificio del disco, de la rueda, y nos saldría presión. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo tenemos montado. Volvemos a dejar la rueda en el suelo. Ponemos los muelles van en esta posición. Es un muelle de tipo de cono. Cono como los que veis en las carreteras, en obras, tiene esta misma forma. Bueno, la parte ancha que encontráis aquí y la parte estrecha. La parte ancha siempre va hacia el interior. Si la pusiésemos al revés, nos costaría mucho trabajo introducir la rueda en la horquilla y también, como no, a la hora de sacarla nos costaría muchísimo trabajo. La posición correcta sería esta. Al igual que cuando vamos a poner la otra parte, el cono que hemos hablado, la parte más ancha, iría en esta posición. ¿Vale? Bueno, ahora cogemos la rueda nuevamente y siempre la parte de la mariposa, que es esta, la vamos a poner en la parte del disco. ¿Vale? Es fácil. El muelle tiene la misión de a la hora de sacar la rueda o introducirla en algún sitio, pues nos hace un poquito de ballesta, nos escupe, ¿verdad? Entonces costaría mucho menos trabajo hacerlo. Ponemos el muelle de cono y ponemos la tuerca. Enroscamos unas cuantas vueltas. Bueno, y esta rueda la tenemos ya preparada para montarla. Esto vais a tener que hacerlo vosotros a la hora de que recibáis una bicicleta mandada por nosotros y lo vais a hacer así. Bueno, seguimos ahora cortando bridas, porque ahora lo que vamos a hacer va a ser separar o bien el sillín o bien el manillar, como la mandemos, vamos a dejar todas las piezas libres para empezar a manipularlas. Cortamos el manillar, esta cinta que sujeta el manillar a la horquilla. Ahora también el sillín, lo tenemos aquí. Vais a recibir el sillín totalmente montado, no tendréis que apretar nada, la única cosa que tendréis que hacer es ponerlo en el tubo del sillín, con lo cual vais a abrir la mariposa, esta mariposa, quitáis la envoltura, e introducís dentro del sillín. Vamos a hacerlo para que lo veáis, que es muy fácil. Ahora con el cúter que hemos dicho antes, con mucho cuidado de no arañar, cortáis el plástico. Se envuelve con un plástico para que no se puedan caer. Entonces un poco de precinto que lleva. Vais manipulando, con mucho cuidado, un poquito de paciencia, sin prisa. ¿Veis el precinto? Vais manipulando. Bueno, y tenemos libre lo que es el tubo del sillín. En este caso, introducimos aquí, lo ponemos ahora provisional y cerramos. Queremos darle un poquito más de presión porque vemos que se nos mueve, necesitamos un poquito más de presión de cierre. Bueno, es tan sencillo como hacer esto, ¿verdad? Aflojamos la mariposa totalmente, la aflojamos y con la tuerca de la parte posterior apretamos un poquito. Volvemos a su posición y volvemos a cerrar. Y así lo vamos haciendo hasta que se nos quede totalmente bloqueado. Tampoco hace falta que lleve una presión excesiva. Podemos saltar lo que es la mariposa al cuadro, no nos saltará ni el tubo de la tija del sillín, pero sí nos saltará lo que es el cierre. Entonces tendremos que sustituirlo por otro, ¿vale? Le vamos dando la presión deseada hasta que encontremos pues la presión que no se nos mueva. Bueno, volvemos a esta posición y ahora vamos a hacer una cosa. Si os fijáis, quitamos la envoltura de plástico que os llegará,
son protecciones para que no se os pueda arañar la bicicleta en el transporte. Quitamos este suplemento de la horquilla, que lo llevamos aquí, para que en el caso de echarle peso a la caja en el transporte no ceda las punteras de la horquilla. Simplemente lo quitamos así. Que estuviese con mucha presión, hay un truco, echamos el pie y tiramos hacia arriba, como queráis hacerlo. Si veis que cuesta mucho trabajo con la mano, podéis hacerlo así. Quitamos todas las protecciones. Así como veis, no hace falta ningún banco de ninguna clase porque podemos manipularla totalmente en el suelo. Quitamos la envoltura de la potencia y ahora lo que hacemos es, con este tornillo, una llave de Allen que hemos dicho, esta llave, aflojamos un poquito los tornillos de la parte lateral y llevamos la potencia al centro. Ahora no os preocupéis, cuando ya montemos en el manillar podemos ver la dirección que se queda recta. Ahora de momento pues podemos empezar a trabajar así. Siguiente paso. El siguiente paso es, con la llave de Allen quitamos los 4 tornillitos de la tapa . Lo quitamos con cuidado para no dañar y con cuidado que no se nos caiga la tapa, es de aluminio y con un golpe pues podría dañarse. Es una operación muy sencilla. Hemos quitado la tapa, la dejamos colocada en algún sitio y ahora lo que hacemos es pasar a quitar la envoltura de plástico del manillar. Volvemos a coger de nuevo el cúter, sacamos un poquito de cuchilla y con mucho cuidado si queréis también utilizar una tijera podéis hacerlo, pero simplemente el plástico os saltará. Con un pequeño corte que le hagáis al principio podéis quitarlo totalmente. Siguiente operación. Nos damos cuenta de que el manillar está puesto a la inversa, tenemos que tener la precaución de ponerlo en su posición. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, podemos girarlo. Conforme os llegue, hay que buscar que las manetas de freno y los pulsadores se queden hacia adelante. Si lo encontráis así, hacia adelante, pues no tenéis que girarlo, pero algunas veces se suele mandar también en la otra posición. No os asustéis, simplemente sería darle la vuelta para que quede en esta posición. Pulsadores abajo, manetas hacia adelante. Todo esto va puesto, no tenéis que apretar nada ni hacer nada. Siguiente paso. Introducimos, para que lo veáis, dentro del hueco de la potencia, introducimos el manillar. Sujetamos la potencia con la mano y el tubo y vamos a continuación a poner su tapa. Ponemos la tapa, da igual en la posición que la pongáis. Si observáis que alguna vez compráis una bicicleta y tuviese algún logotipo en la tapa, pues siempre tenéis que ponerlo en la posición que os mande el dibujo. Empezamos a apretar, siempre vamos a apretar en cruz. Apretamos una esquina, apretamos la inversa, apretamos otra esquina, apretamos la inversa. Apretamos una esquina, apretamos la inversa. Bueno, así vamos apretando hasta que tengamos un poquito apretado el manillar. No hace falta apretarlo del todo, eso lo haremos ahora después. Ahora estamos haciendo, digamos, un premontaje. Fijaros también en un detalle, tenéis que compartir el dibujo. Los manillares llevan con un estriado o bien con un dibujo, tenéis que compartirlo con la tapa, que os quede la misma diferencia entre un lado y el otro. ¿Observáis estos dibujos? Bueno, esto es tan sencillo como ponerlo más o menos compartido en el centro. Bueno, esto lo vamos a dejar así ahora de momento, ahora terminaremos de montarlo. Vamos a poner la rueda delantera. ¿Qué hacer para montar la rueda delantera? Ya he dicho antes que esta rueda ya la teníamos montada, la habíamos preparado al principio con su cierre. Ahora, muy importante, cuando se os manda la bicicleta, la maneta de freno izquierda, que es el freno delantero, siempre os irá con una goma.
Yo la he cortado, cuando he cortado las bridas he cortado la goma, pero vais a encontrar una goma de este tipo o un precinto o una brida. Bueno, esto es porque normalmente las solemos mandar, las mandamos frenadas. ¿Por qué? Porque si las mandásemos sin frenar y tuviese alguna presión, la pinza se cerraría. Para ello, ¿cómo lo evitamos? Fijaros en el embalaje, cuando vayáis a poner la rueda, que encontráis una piececita que va entre medias de las pastillas. Es esta piececita. ¿Eh? Esta piececita se introduce aquí y digamos que es una piececita para modo transporte. Esto se caería posiblemente con los baches o el movimiento del transporte, se caería. Para que no se caiga, pues por eso mandamos el freno con la goma. Así sería imposible sacar esa pieza. Simplemente cortaríamos la goma que os venga o el precinto o la brida y sacaríamos esta pieza. Esta pieza tendréis que guardarla en vuestra bolsa de herramientas porque a la hora de imaginaros que tengáis un pinchazo, tengáis que quitar la rueda delantera o trasera por algún motivo, viaje o por alguna circunstancia, os aconsejamos que introduzcáis esta pieza entre medias de las dos pastillas, en el huecocito que hay. Entra a presión, siempre en la parte de arriba, la puntita, esta, y así, si tenemos la fatalidad o alguien toca o pulsa el freno, con estas piezas no tendríamos ningún problema. Si no la tuviésemos, las pinzas se quedarían pilladas y luego no podríamos meter la rueda al disco, delantero o trasero no podíamos introducirlo entre medio de las pastillas. Bueno, ya os he explicado para qué sirve esto, ¿verdad? Bueno, vamos a poner la rueda delantera y lo hacemos de la siguiente manera. Mariposa hemos dicho siempre en la parte del disco. Lo hacemos así en el suelo, tranquilamente. Cogemos con una mano, levantamos la bicicleta y con la otra introducimos la rueda. Tenemos que el disco ponerlo, introducirlo dentro de las dos pastillas de frenos en el hueco que veis. ¿Vale? Asentamos bien la bicicleta, que no se quede la rueda así de, por ejemplo, si la introducimos mal, posiblemente se nos quede un poquito desplazada para un lado para otro. Tenemos que asentarla bien. Siguiente paso. La mariposa la tenemos totalmente suelta y tenemos que darle la presión de cierre. ¿Cómo lo hacemos? Si fijaros, simplemente echamos un poquito de peso aquí con el cuerpo, sujetamos con la mano derecha la mariposa hacia arriba y vamos dando vueltas a la tuerca contraria. Y así lo que vamos haciendo es ganando presión a la hora de cerrar. Vale, dejamos ahí, asentamos bien la rueda delantera y tenemos la presión. ¿Qué hacemos una vez que tengamos la presión? Pues simplemente apretar el cierre. ¿Queremos dar un poquito más de presión porque se ha quedado un poquito flojo? Pues simplemente pues damos un cuarto de vuelta a esta y con esta volvemos a cerrar. Y así tenemos la rueda totalmente montada delantera, ¿de acuerdo? Se os mandará para que no tengáis problema con roces en el disco ni nada. Bueno, ahora siguiente paso. El siguiente paso es terminar de montar lo que es el manillar y la potencia. Hemos dejado todos estos tornillos flojos y ahora vamos a montarlo y a terminar de apretarlo y lo vamos a poner en la posición que debería de estar. Esto es una posición, también podéis variarla vosotros. Volvemos a coger la llave de Allen y nos ponemos en el centro de la bicicleta. Primer paso que tenemos que dar es enderezar la potencia. Hablamos de la potencia y tendremos que enderezarla con la rueda delantera, con el cuadro, el tubo del cuadro, la potencia y rueda delantera, para que guarde todo una línea. Como la tenemos flojita, vamos manipulando hasta que, una vez puesto nosotros en el centro, veamos la potencia totalmente recta. Una vez que la tengamos recta, simplemente es apretar los tornillos. No tenéis que tocar a nada de la dirección, ni levantar la tapa de cierre, simplemente los laterales. Eso se os manda totalmente montado. Apretamos un poquito el de abajo, apretamos otro poquito el de arriba, apretamos el de abajo, apretamos el de arriba y le damos la presión final. ¿Bien? Bueno, esto lo tenemos ya totalmente montado. Ahora vamos a poner el manillar en la posición correcta. ¿Cuál sería la posición correcta? Es muy fácil. Esto lo tenemos flojo, lo hemos dejado flojo. Vamos bajando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. La posición correcta sería cuando vais montados en la bicicleta,
que podáis coger y con los dos dedos de la mano controlar totalmente el freno, sin soltar ni tener que hacer algún movimiento para poder frenar. Simplemente en esta posición iría perfectamente, ¿vale? Ya se os manda todo montado. Lo tenemos así, pues procedemos a apretar un poquito más, tener pendiente siempre que tengamos la misma separación, apretamos siempre en cruz. Ahora, muy importante, algo que os vamos a decir, ya la bicicleta la tenemos totalmente montada. Algo muy importante, vais a observar algo, aquí abajo, la abertura, y la de aquí arriba, tenemos que intentar ir apretando los tornillos para que se nos quede la misma separación, porque si la tenemos más aproximada de aquí arriba o de aquí abajo, quiere decir que hay tornillos que hacen más presión que la otra, y con el tiempo nos puede saltar la tapa. Entonces vamos aflojando y vamos apretando para aproximar de abajo o bien de arriba, como se os quede. Aflojamos más. Esto podéis hacerlo agachándonos un poquito con la vista o simplemente con el tacto de los dedos vais viendo la separación. Pero eso es muy importante que la tapa vaya más o menos apretada por igual. Una vez que ya lo tenemos la misma posición aquí arriba y aquí abajo, pues le damos el último apriete. Apretamos uno, apretamos el de la esquina, apretamos una esquina, apretamos la otra, apretamos la otra, apretamos la otra, y con esta presión sería suficiente. Ya tenemos todo lo que es la transmisión delantera, rueda, manillar, potencia, todo apretado. Ahora, ¿qué nos quedaría? Bueno, nos quedaría algo tan sencillo como poner los pedales. Bueno, fijaros que a la hora que tengáis que montar los pedales, os llegarán en esta posición, ¿eh? Simplemente lo que tenéis que hacer es con la llave 14-15 extraerlos de su posición e invertirlos. No tenéis que cambiarlos, os va en esta posición. Cortaréis una brida que os llegará aquí, la cortáis para que os quede libre y con la misma mano desenroscáis los pedales. Tenemos el derecho, simplemente introducimos con cuidado que nos pase recto y vamos a ir enroscando con la mano. Seguidamente cogeremos la 14-15 que hemos hablado al principio como herramienta y apretaremos el pedal. Es una operación muy sencilla. Tampoco hace falta que vaya excesivamente apretado, porque a la hora de pedalear se apretará un poquito más. Vamos a poner el pedal izquierdo. El pedal izquierdo os iría en esta posición. Desenroscamos, desenroscaríamos así y simplemente pondríamos hacia adelante. Cogemos la 14-15 y apretaríamos el pedal. Ya tenemos totalmente la bicicleta montada. Siguiente paso, retirar todo el resto del embalaje y con esto pues simplemente pues podéis utilizarla porque está totalmente ajustada y totalmente montada. Como habéis visto es una operación, lleva unos minutos, pero es totalmente sencilla y sin ningún problema cualquier persona la podría hacer. Bueno, pues ya está todo. Una vez que quitéis todo el embalaje, lo único que queda es que os montéis y disfrutéis de ella. Venga, un saludo.